¿Puede el silencio convertirse en un arma? ¿Hasta dónde llega la venganza de un hombre que perdió su voz, pero no su alma? Dicen que en el corazón del sertón la tierra aún guarda el eco de sus pasos. Él fue esclavizado, humillado, olvidado. Pero cuando el río empezó a murmurar su nombre, 8 hombres pagaron el precio. Esta es la historia de Silas, el silencioso, el indio que convirtió el dolor en castigo y el silencio en una maldición eterna. Año de 1837. En las márgenes del río San Francisco, la Facenda Santa de Resurreón respiraba el mismo aire pesado que envolvía a los hombres condenados a servir. El sol, cuando caía sobre los campos de algodón, no iluminaba. Que ni en medio de aquel infierno blanco, un hombre caminaba sin emitir palabra alguna. Le llamaban Silas. Aunque ese no era su verdadero nombre, nadie lo sabía. Nadie se atrevía a preguntar. Era un indio cariri arrancado de su aldea siendo apenas un niño marcado con hierro y silencio. Los esclavos decían que Silas no hablaba porque había visto algo que los hombres no deberían ver, que su madre había sido colgada por los brazos frente al pelotón y su padre degollado lentamente mientras el niño observaba desde la maleza, incapaz de moverse o gritar. Desde entonces, el silencio se volvió su refugio y su mirada, una herida que nunca cerró. Los demás lo temían, no por lo que hacía, sino por la quietud que lo rodeaba. Parecía escuchar lo que nadie más oía. A veces, cuando el viento se detenía, los animales callaban al sentirlo pasar. La facenda pertenecía al coronel Jerónimo Farias, hombre de fortuna y crueldad. Gobernaba su propiedad como si fuese un pequeño reino de castigo y obediencia. Sus 8 hijos crecieron aprendiendo que la piel ajena era un territorio sin dueño. En las noches de luna nueva, el sonido de los látigos y los llantos se confundía con el murmullo del río. Nadie dormía y los esclavizados sabían que alguno de ellos sería llamado a la casa grande antes del amanecer. Silas, sin embargo, era distinto. Trabajaba desde el alba hasta que las sombras devoraban los surcos sin quejarse, sin desviar la vista, sin emitir un solo sonido. Pero había algo en su manera de respirar, algo que incomodaba incluso a los capataces. Algunos decían que cuando miraba fijamente se podía oír un zumbido, como si el aire vibrara alrededor de su cabeza. Otros juraban que hablaba en sueños, en una lengua antigua que ni los más viejos reconocían. Una tarde, un muchacho de la hacienda lo vio de pie junto al río, observando su reflejo en el agua turbia. Parecía conversar con alguien invisible. El niño juró haber escuchado palabras susurradas que no eran de este mundo y al contarlo, su madre le prohibió volver a acercarse al río. Desde ese día, los esclavos comenzaron a dejarle ofrendas pequeñas, un trozo de pan, un poco de tabaco, una flor seca. No sabían por qué lo hacían, solo sentían que debían apaciguarlo. Cuando el sol se escondía detrás de los cañaverales, una quietud espesa cubría el lugar. El aire olía a humedad y a miedo. En esos momentos, Silas se quedaba inmóvil, mirando hacia el horizonte, como si esperara una señal. Su silencio no era vacío, era una presencia, un rumor antiguo que crecía bajo la piel de la tierra. Una noche, mientras los esclavos dormían, un trueno desgarró el cielo. Los perros aullaron sin razón aparente y el río comenzó a murmurar con voz de hombre. Nadie se atrevió a salir, pero al amanecer, Silas fue visto otra vez a la orilla del agua, de pie, los pies cubiertos de barro, el cuerpo empapado, sonreía apenas, una sonrisa tan tenue que parecía dibujada por el reflejo del alba. Desde entonces, algo cambió en la facenda. Los techos crujían a medianoche, las lámparas se apagaban solas y en las paredes húmedas aparecieron manchas con forma de manos extendidas. Los esclavos sabían que el silencio de Silas no era mudo, era un eco, un llamado que la tierra comenzaba a responder. La muerte en Santa Resurrección no llegaba de golpe, se deslizaba lentamente, como el sudor que corría por la espalda bajo el sol ardiente.
En aquel tiempo, el coronel Jerónimo Farias regía su hacienda con el látigo y la palabra de Dios en la boca, aunque su fe era tan hueca como el cráneo de los bueyes que colgaban en la cerca. Tenía 8 hijos, todos educados bajo una misma doctrina. La obediencia se obtiene con miedo y la carne ajena no tiene alma. El primogénito, Leónidas, era el reflejo más puro de su padre. Sus risas llenaban las noches de la casa grande cuando los esclavos eran llevados al sótano para divertir a los amos. En la víspera de su boda, Jerónimo le entregó a Silas como regalo. Dijo que aquel indio era fuerte, que resistía más que los otros y que su silencio lo hacía útil. Nadie protestó, nadie podía hacerlo. A partir de entonces, cada noche Silas era llevado al interior de la casa. Los demás lo veían regresar al amanecer con la piel marcada y los ojos más oscuros. No hablaba, no lloraba, no dormía. Su respiración era tan baja que apenas parecía humana. Algunos decían que mientras los hermanos se emborrachaban y lo humillaban, él fijaba la mirada en un punto invisible del techo, como si alguien lo observase desde arriba. Una de las esclavas, María das Dores, contó que una noche lo vio de pie frente a la puerta de la senzala, inmóvil, con la mirada clavada en el cielo sin estrellas. Murmuraba algo, una secuencia de sonidos guturales, casi un canto. Parecía invocar a alguien o responder a una voz que solo él escuchaba. Cuando ella le preguntó si estaba bien, Silas giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y sus labios dibujaron una sonrisa sin ruido. A la mañana siguiente, el cuerpo de Leónidas apareció flotando en el río. Los hombres lo sacaron con miedo y nadie entendió al principio lo que faltaba. El coronel prohibió hablar del asunto, atribuyendo la muerte a un accidente, pero los esclavos lo sabían. En la madrugada, el agua del río había susurrado el nombre de Silas. Desde aquel día, el ambiente se volvió irrespirable. Los hermanos comenzaron a beber más, a desconfiar entre sí. En las noches, los perros ladraban hacia la espesura y las bestias se negaban a acercarse al pozo. Los capataces afirmaban oír un sonido metálico entre los árboles, como si alguien arrastrara una cadena oxidada. Nadie quería trabajar cerca del río. Silas seguía en silencio. Trabajaba como siempre, con la mirada baja, las manos firmes. Pero los otros esclavos notaron algo nuevo, un olor persistente que lo acompañaba, mezcla de hierro y tierra mojada. Algunos creyeron que era sangre, otros pensaron que el río lo había marcado. El coronel mandó a un sacerdote de la aldea vecina para bendecir la hacienda. El cura entró en la senzala, roció agua bendita sobre las paredes y pronunció oraciones que parecían perder fuerza en el aire. Al salir, dijo con voz temblorosa que aquel lugar estaba demasiado vivo. Esa misma noche, los gallos cantaron antes del alba y las campanas de la capilla sonaron solas. Cuando el sol despuntó, Silas fue visto junto al río, de nuevo inmóvil, con las manos hundidas en el agua. Parecía escuchar algo profundo, algo que respondía desde el fondo. El viento se detuvo y un murmullo se extendió entre los árboles. A partir de entonces, nadie volvió a dudar. El silencio de Silas no era el de un hombre quebrado, era el de alguien que aguardaba. Algo había despertado en las aguas del San Francisco y su eco empezaba a recorrer la hacienda como una respiración oculta, lenta, inevitable. Después de la muerte de Leónidas, el aire en Santa Resurre adquirió un peso distinto. Los campos parecían más secos, las noches más largas, y hasta el canto de los grillos se volvió irregular, como si temieran despertar algo que dormía bajo la tierra. Los hijos del coronel dejaron de reír. El miedo, silencioso y persistente, se instaló en la casa grande como un huésped invisible. El segundo hermano Vicente fue el primero en mencionar el nombre de Silas. Dijo que aquel indio lo observaba de una forma extraña, que su mirada lo seguía incluso cuando no estaba presente. Los demás se burlaron, pero en sus ojos también había una chispa de inquietud.
El coronel los reprendió ordenando silencio. Ninguno debía hablar del muerto ni del indio. Sin embargo, el silencio no apagó el rumor, lo alimentó. Una madrugada, los esclavos oyeron un grito proveniente del galpón del algodón. Cuando llegaron, hallaron el cuerpo de Vicente colgado por los pies, el torso abierto y los ojos arrancados. En su pecho, cuidadosamente dispuestas, reposaban sus propias entrañas. Nadie entendió cómo había ocurrido aquello sin que nadie escuchara nada. El coronel ordenó enterrar el cuerpo en secreto y prometió castigar a los responsables, pero en su interior ya había algo quebrado. El tercero, Juan, comenzó a rezar cada noche, encendiendo velas frente a la imagen del Sagrado Corazón. Decía que sentía un aliento frío junto a su cama, que alguien lo observaba desde las sombras. Una mañana lo encontraron en su cuarto con la cuerda del látigo enrollada alrededor del cuello. Sus labios estaban azules y su lengua cortada. Nadie lloró, nadie habló. El cuarto hermano Domingos desapareció sin dejar rastro. Los hombres del coronel buscaron por días entre los cañaverales y las márgenes del río, pero solo hallaron su sombrero flotando sobre las aguas turbias. En las noches siguientes, los esclavos afirmaron escuchar pasos a la orilla y un murmullo grave, repetido una y otra vez, un canto sin palabras, profundo y lento, como un rezo antiguo. A esas alturas, el coronel apenas dormía. Su rostro, antes firme, se había vuelto una máscara de piedra. El miedo a Silas crecía, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Lo mantenía bajo vigilancia constante, pero el indio no mostraba culpa ni temor. Trabajaba con la misma serenidad que antes, su silencio intacto, sus movimientos exactos. Sin embargo, en las noches, algunos juraban ver un resplandor leve en su piel, como si la luz del fuego no lo tocara de manera natural. El quinto hermano, Rafael, fue hallado dentro del pozo, aún vivo, pero con la garganta destrozada. No pudo hablar jamás. Su mirada, antes altiva, se volvió un espejo del terror. En su mano derecha apretaba un trozo de tela que pertenecía a la camisa de Silas. El coronel mandó encadenar al indio y azotarlo frente a todos, pero ni un solo gemido salió de su boca. Cuando el látigo cortaba su piel, él solo alzaba los ojos hacia el cielo, respirando con calma, como si cada golpe lo acercara más a algo que los demás no comprendían. Esa noche, Mateo Dobrejo, el más viejo de los esclavos, se atrevió a acercarse a él. Dijo haber visto en la espalda de Silas una marca extraña, una espiral oscura que palpitaba con vida propia. Afirmó que no era una cicatriz, sino una puerta. Los muertos lo eligieron, murmuró. El silencio lo lleva en el cuerpo y ahora la tierra responde a través de él. Al amanecer, los gallos no cantaron, las nubes cubrieron el cielo y un olor a hierro llenó el aire. Silas seguía encadenado, pero sus ojos estaban abiertos, inmóviles, fijos en el horizonte. Nadie se atrevió a mirarlo demasiado tiempo, porque quien lo hacía juraba sentir que el mundo se volvía más quieto, como si el tiempo mismo esperara su próxima respiración. La facenda santa de resurrección se había convertido en una tumba abierta. Los campos estaban abandonados, las máquinas detenidas y el aire, antes lleno de polvo y voces, ahora se movía pesado, como si arrastrara los susurros de los muertos. El coronel Jerónimo Farias ya no era un hombre, sino una sombra que deambulaba entre pasillos oscuros, con el rostro cubierto de miedo y los ojos perdidos en un vacío que solo él veía. De sus 8 hijos quedaba uno, Cícero, el menor, apenas un muchacho. El terror se había instalado en la casa grande. Ninguno de los esclavos se atrevía a cruzar la puerta principal. En las noches, los árboles del patio parecían respirar y las paredes exhalaban un olor agrio, mezcla de humedad y carne vieja. Los perros no ladraban, el viento había dejado de soplar y, sin embargo, en el silencio absoluto, algo se movía. Lento, constante, como un pulso enterrado bajo la tierra.
El coronel había ordenado encadenar a Silas en la senzala principal. Quería verlo morir. Lo había mandado golpear hasta que la piel del indio se volvió una sola llaga. Pero él no pronunció ni una palabra. Cuando su sangre tocó el suelo, el fuego de las antorchas titiló y los hombres juraron escuchar un murmullo venir desde el suelo. Nadie quiso repetir lo que creyó oír. Esa noche la lluvia cayó con furia. El río creció devorando los caminos y los corrales. El trueno rugía como si el cielo se abriera, y las bestias rompieron sus cercas huyendo hacia el monte. Cícero se escondió en la habitación de su madre muerta, aferrado a un crucifijo, mientras el coronel vigilaba desde el balcón, su escopeta temblando entre las manos. El aguacero no era natural, las gotas golpeaban el techo como piedras y el relámpago iluminaba el campo con destellos de color rojo. De pronto, los esclavos oyeron el sonido de las cadenas romperse. Nadie se movió, nadie respiró. Un portón se abrió con un chirrido largo y el viento, que había callado durante días, sopló de nuevo, trayendo consigo un olor insoportable a hierro y a tierra mojada. Silas apareció en el patio, cubierto de barro y sangre, con las muñecas aún marcadas por los grilletes. Caminaba despacio y cada paso suyo hacía temblar el suelo. El coronel intentó disparar, pero el arma no respondió. Cayó de rodillas impotente mientras su hijo gritaba desde el interior de la casa. Silas no dijo nada, solo lo miró. Sus ojos eran dos pozos vacíos y en ellos se reflejaba algo que el viejo no alcanzó a entender. Luego, un silencio tan denso como el agua llenó todo el lugar. Al amanecer, los esclavos encontraron al coronel arrodillado frente al altar familiar, con los ojos abiertos y la boca llena de sangre seca. Frente a él, sobre la mesa, yacía el cuerpo mutilado de Cícero. Las velas seguían encendidas, pero ninguna había sido tocada por el fuego. En la pared, escrita con un líquido oscuro, había una frase en una lengua que nadie reconoció. Silas no fue visto nunca más. Los hombres buscaron sus huellas durante días, pero las pisadas se perdían en la orilla del río, donde el agua corría espesa, teñida de un color oscuro. Cuando la corriente volvió a su cauce, solo quedó el eco. Algunos decían haber oído una voz bajo el agua, un murmullo grave que repetía el mismo nombre una y otra vez. Otros juraban haberlo visto en los campos al caer la tarde, de pie, inmóvil, mirando hacia la casa en ruinas. Desde entonces, ningún hombre quiso habitar la fazenda. La tierra se volvió estéril, los animales se enfermaban y las noches olían a hierro y a silencio. Nadie se atrevió a pronunciar el nombre del indio porque decían que al hacerlo las sombras se movían y el aire volvía a respirar como si algo antiguo, algo hambriento esperara volver a despertar. Pasaron los años y el nombre de Santa Darre, su reizón se borró de los mapas. La maleza cubrió los caminos, el polvo se adueñó de las paredes derrumbadas y las raíces rompieron las piedras del patio, donde alguna vez resonaron gritos y órdenes. Los nuevos habitantes del sertón evitaban aquella región. Decían que el aire allí tenía un peso distinto, que el silencio no era natural. Cuando el viento soplaba desde el norte, traía un sonido que parecía una respiración profunda, como si la tierra misma recordara. Los viejos del lugar contaban historias que nadie quería escuchar. Hablaban de un indio que no moría, de un hombre que caminaba sin sombra, de un silencio que devoraba voces. Algunos lo llamaban Silas el Silencioso. Otros preferían no nombrarlo. Decían que aparecía en las orillas del río San Francisco cuando la luna estaba baja, observando el reflejo del agua, inmóvil, con los pies desnudos sobre el barro. Y quien se atrevía a mirarlo demasiado tiempo, amanecía con la lengua hinchada, incapaz de pronunciar palabra alguna. Con el paso de las décadas, la fazenda se convirtió en ruinas. El techo de la casa grande cayó. Las vigas se pudrieron y entre las paredes cubiertas de musgo comenzaron a aparecer símbolos tallados, extraños círculos entrelazados que parecían moverse bajo la luz del amanecer.
Un grupo de exploradores llegó una tarde buscando vestigios de la antigua plantación. Uno de ellos, un joven arqueólogo, bajó al pozo central. Allí encontró algo imposible, una marca en la piedra, una espiral que giraba lentamente como si respirara. Cuando regresó a la superficie, su cabello se había vuelto completamente blanco. En los años siguientes, los pueblos vecinos se acostumbraron a oír los rumores. Decían que en las noches sin luna el río emitía un sonido metálico parecido al arrastre de una cadena. A veces, junto al agua aparecían huellas de pies descalzos que se adentraban en el cauce y desaparecían. Los ancianos advertían a los niños que nunca pronunciaran el nombre de Silas en voz alta. Quien lo hacía, decían, escuchaba una voz detrás, tan cerca que podía sentir el aliento. Un sacerdote de Juazeiro viajó hasta las ruinas en 1923, decidido a bendecir aquel lugar. Llevó crucifijos, agua bendita y una Biblia, pero solo uno de los campesinos aceptó acompañarlo. Al regresar, el hombre estaba mudo. En su piel, a la altura del pecho, se formó una marca circular idéntica a las tallas de las paredes. Murió 3 días después, con los ojos abiertos y una expresión de serenidad imposible. El sacerdote jamás volvió a hablar del asunto. Con el tiempo, la historia se mezcló con la superstición. Algunos creyeron que Silas era un espíritu vengador, otros un hombre que había trascendido la muerte, alimentado por el dolor y la injusticia. Pero entre los más viejos persistía otra creencia que no era un fantasma, sino un eco. Un eco nacido del silencio, de la palabra que nunca fue dicha, del grito que se quedó atrapado en la garganta de generaciones enteras. Hoy quien camina por las ruinas siente un frío que no proviene del viento. La vegetación ha cubierto casi todo, pero bajo el musgo aún se distingue una inscripción escrita en lengua cariri, grabada con precisión en una piedra que resiste el paso del tiempo. Los estudiosos lograron traducirla con dificultad. Decía, la tierra escucha lo que el hombre calla y el silencio cuando despierta tiene hambre. Desde entonces, ningún viajero se atreve a dormir cerca del antiguo ingenio. Algunos aseguran haber escuchado en la profundidad de la noche un susurro que repite una única palabra, baja y persistente. Una palabra que vibra entre los árboles como una plegaria sin fe. Silas. Yeah.